En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Visítanos en febiblica.blogspot.com. Vamos a hablar entonces, como les dije, del origen de la herejía de la Trinidad y su infiltración dentro del cristianismo. Estas son las obras de referencia que ya les mostré, que vamos a utilizar en esta hora, en esta noche. Todo lo que yo voy a decir ustedes lo pueden encontrar ahí, pueden profundizar. Por supuesto, en la conferencia no voy a poder decir en detalle todos los asuntos que están registrados ahí, pero ténganlas presentes para que si usted quiere profundizar, lo pueda hacer. En mi blog Fe Bíblica ustedes pueden encontrar, por ejemplo, este escrito que se llama La Teología Unicitaria en los Escritos de los Padres Apostólicos, escritos que fueron del 90 al 150 después de Cristo. Hay por ahí una conferencia que di hace unos días también en este canal, La Única Verdad de Dios, pero de todas maneras ustedes pueden profundizar con este material elaborado por mí, por Julio César Clavijo. También recomiendo la obra Contra Praxias o Adversus Praxiam por Tertuliano, una obra cuya traducción e introducción fue hecha por mí. Ustedes pueden aquí consultar también mucho de lo que en esta noche voy a hablar. También los invito para que lean este otro artículo que también está en mi blog Fe Bíblica, que se titula El ocultismo no es y nunca ha sido parte de la doctrina de los unicitarios. Respuesta a un video difamatorio que hicieron Luis Carlos Reyes y May Latorre. Este es un trabajo hecho por mí en compañía del hermano Alfonso Suárez, el pastor Alfonso Suárez, que también es un apologista, un defensor de la doctrina bíblica de un solo Dios que se manifestó en carne. Les invito también a leer este otro material titulado El modalismo y los maestros monarquianos modalistas, Praxias, Noeto, Víctor, Seferino, Calisto, Epígono, Cleómenes, Comodiano y Sabelio, que fue escrito por el hermano David Bernard, y que hace parte de su libro Unicidad y Trinidad entre los años 100 al 300 después de Cristo. También estoy tomando como base la obra titulada La Teología de la Unicidad Modalismo. Fue la visión predominante de los cristianos primitivos, una obra escrita por el hermano Stephen Ritchie, que hace parte del libro El caso de la teología de la unicidad. Todos estos materiales se encuentran en mi blog Fe Bíblica. También voy a basarme en la obra La controversia trinitaria en el siglo IV, que es de David Bernard, del hermano David Bernard, y que también se encuentra en mi blog Fe Bíblica. Todo este material les va a ayudar a ustedes a profundizar mucho más en lo que yo voy a tratar en esta noche con la ayuda del Señor. Al hablar del tema de la infiltración de la herejía de la Trinidad en el cristianismo, he dividido esta presentación en 7 temas. Primero vamos a hablar del testimonio de los padres apostólicos, que creían los escritores o que tenemos del 90 al 150 después de Cristo, qué es lo que ellos nos han dejado como legado de sus creencias en sus escritos. Luego vamos a examinar lo que creyeron los apologistas griegos, que van de cerca del 130 al 180 después de Cristo. Luego vamos a mirar el pensamiento de Tertuliano, que aparece hablando en la obra Contra Praxias alrededor del 210 al 213. Vamos a mirar también luego a Orígenes, que habló acerca también de unos temas concernientes a la Trinidad por el 215 al 230. Luego vamos a mirar a Atanasio, que aparece en el siglo IV. Vamos a mirar también lo que hablaron los 3 capadocios. Y vamos a mirar finalmente el credo de Atanasio, que fue desarrollado desde finales del siglo V hasta el siglo VIII. Cuando nosotros estamos mirando acerca de
de la Trinidad, pues la Trinidad, ¿qué es? La Trinidad es la creencia que dice que en Dios hay tres personas divinas y distintas. La definición de la Trinidad se ha dicho así, como que en Dios hay tres personas divinas y distintas. También se dice tres personas y una sola sustancia. Y esa es la definición sencilla de la Trinidad. El asunto es que cuando nosotros miramos la definición de la Trinidad y la comparamos con lo que enseña la Escritura, resulta que la Biblia por ninguna parte nos está diciendo que Dios sea tres personas divinas y distintas. Es decir, de lo que está diciendo la Trinidad a lo que dice la Biblia hay una gran diferencia. Los trinitarios creen que la Trinidad está en la Biblia por razón a que a ellos les han enseñado de una manera extrabíblica que la Biblia habla de la doctrina de la Trinidad y les dicen que Dios es tres personas divinas y distintas, y luego ellos, a través de esa enseñanza que recibieron de manera extrabíblica, ellos van a la Escritura a forzarla a que la Escritura esté aparentemente en armonía con la enseñanza que a ellos les dieron. Entonces se les enseñó a ellos que el Padre es una persona divina, pero que no es la persona del Hijo, y que el Hijo no es la persona del Espíritu, y tampoco es la persona del Padre, pero que cada una de esas personas es Dios. Todo eso se los dicen primero a ellos sin haber ido ni siquiera a ningún texto de la Biblia, pero parten de esa idea y luego cuando ellos se encuentran o leen Padre, creen que están hablando del Padre Trinitario, creen que están hablando del Hijo Trinitario y creen que la Biblia está hablando del Espíritu Trinitario, pero no se dan cuenta que todo lo que tiene que ver con las distinciones entre el Padre y el Hijo en la Escritura se explican es a través de la enseñanza bíblica de que Dios fue manifestado en carne. Nosotros nos damos cuenta, en efecto, que la Escritura habla de unas distinciones entre el Padre y el Hijo, pero esas distinciones se explican claramente a través de la encarnación, a través de que el único Dios se manifestó en la carne como un hombre. Entonces vamos a mirar el testimonio primero de los padres apostólicos. El testimonio de los padres apostólicos está registrado en unos escritos que fueron elaborados, se estima que entre el 90 al 150 después de Cristo, donde tenemos una carta de Clemente, obispo de Roma, unas epístolas de Ignacio, obispo de Antioquía, unas epístolas de Policarpo, obispo de Esmirna, unos escritos de Papías, obispo de Hierápolis, una obra escrita por Hermas, quien era un profeta de Roma que escribió una obra llamada El Pastor, la epístola a Diogneto, la epístola de Bernabé, la homilía antigua o segunda de Clemente y la Didaché. Cuando nosotros estamos observando estas obras, y ahí está una obra en la que ustedes pueden profundizar acerca de lo que yo voy a decir aquí, porque lo voy a decir rápidamente, vamos a mirar qué creyeron los creyentes posapostólicos, ¿sí? Aquí se les llama, o digamos, utilizamos nosotros el término padres apostólicos, no porque nosotros creamos que ellos fueron los fundadores de la iglesia, sino porque así los han llamado a ellos los historiadores del cristianismo. Y entonces, pues no nos vamos a poner a discutir si se les podía decir padres apostólicos o no en este momento. Simplemente vamos a tomar la forma en que ellos han sido conocidos. Sabemos nosotros que estos escritores pudieron haber conocido o haber tenido contacto con los primeros discípulos, con los primeros apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y entonces vamos a mirar qué era lo que ellos creían acerca de la deidad. Vamos a tomar solamente los testimonios de unos de ellos para que el tiempo rinda, pero usted puede profundizar en la obra que les dejé en la diapositiva anterior. Vamos a mirar qué decía, por ejemplo, Ignacio de Antioquía. En la epístola a Policarpo, en el capítulo 3, Ignacio de Antioquía dice lo siguiente: espera en aquel que está por encima de toda estación, el eterno, el invisible, que se hizo visible por amor a nosotros, el impalpable, el impasible, que sufrió por amor a nosotros, que sufrió en todas formas por amor a nosotros. Aquí, como podemos ver, Ignacio de Antioquía está hablando de que nosotros tenemos que esperar en un solo Dios. Por eso dice en aquel, en un solo individuo divino está hablando. Dice que Él es el eterno y el invisible, pero hay algo que llama la atención aquí en lo que está diciendo Ignacio, y es que él dice
que hay que esperar en el impasible, que dice que sufrió por amor a nosotros y que sufrió en todas las formas por amor a nosotros. Es decir, que Ignacio de Antioquía, que escribió su epístola por alrededor del 90-95 después de Cristo, un hombre que incluso fue entregado a las fieras por causa de su testimonio en Jesucristo, y que escribió sus epístolas cuando iba rumbo a Roma para ser devorado por las fieras. Este hombre escribió, sin una manera premeditada ni nada, escribió que el Dios que era impasible pudo venir, o sea, el Dios que no podía sufrir, vino a sufrir por amor a nosotros. Se hizo visible, miren ustedes lo como dice, el que era invisible y que se hizo visible, el que era impasible y que sufrió. Esto que estoy diciendo en este momento es importante porque vamos a ver cómo más adelante otro hombre llamado Tertuliano, por allá en el siglo III, se burló de los creyentes en la unicidad de Dios, diciendo que ellos hablaban del patripacianismo, que porque ellos decían que el Padre podía sufrir y podía morir, y para Tertuliano eso era imposible, creer que el Padre podía sufrir o podría morir. Sin embargo, Ignacio de Antioquía, un creyente del siglo I después de Cristo, aunque desde el siglo I sí creía que el Dios impasible pudo venir a sufrir por amor a nosotros y que el Dios que era invisible se hizo visible por amor a nosotros. También dice Ignacio en su carta a los Magnesios, en el capítulo 8, dice, porque los profetas divinos vivían según Cristo Jesús. Por esta causa también fueron perseguidos, siendo inspirados por su gracia, a fin de que los que son desobedientes puedan ser plenamente persuadidos de que hay un solo Dios que se manifestó a través de Jesucristo, que es su verbo, que procede del silencio. Miren ustedes las palabras de Ignacio tan contundentes, cuando dice que hay un solo Dios que se manifestó a través de Jesucristo, su Hijo. O sea, cuando nosotros leemos a Ignacio, estamos viendo claramente que Ignacio creía en la unicidad de Dios. En los escritos de Ignacio hay pura unicidad, no hay nada de Trinidad. Esto está demostrando de una manera clara y contundente que la Trinidad no existía en el primer siglo de la Iglesia, que los trinitarios no estaban ahí, que no había nadie que pudiera reclamar una idea que fuera o que hablara de las tres personas divinas y distintas. También en la carta a los Efesios, Ignacio de Antioquía dice lo siguiente, en el capítulo 19 de esa carta. Dice, el reino antiguo fue derribado cuando Dios apareció en la semejanza de hombre en novedad de vida eterna. ¿Quién apareció en la semejanza de hombre? Dios. Dice, en la novedad de vida eterna. Y lo que había sido perfeccionado en los consejos de Dios empezó a tener efecto, por lo que todas las cosas fueron perturbadas porque se echó mano de la abolición de la muerte. O sea, el reino de las tinieblas, el reino de la maldad comenzó a ser destruido, a ser derribado, dice, cuando Dios apareció en la semejanza de un hombre para venir a salvar a la humanidad. También dice Ignacio en su carta a los Magnesios en el capítulo 15, dice, pasadla bien, en piadosa concordia, y poseed un espíritu firme que es Jesucristo. O sea, Ignacio de Antioquía está identificando a nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu Santo. Está diciendo que ese espíritu que posee los creyentes, el único espíritu que posee los creyentes, que es el Espíritu Santo, dice que ese espíritu es Jesucristo. Esto está demostrando acá que Ignacio de Antioquía era claramente un creyente en la unicidad de Dios. Lo que Ignacio confesó al decir que Dios fue manifestado en carne y al decir que Jesucristo es el Espíritu Santo, está demostrando que él no podía ser ningún trinitario, porque en la Trinidad lo que nosotros vemos es que se hace una distinción entre Jesús y el Espíritu, entre Jesús y el Padre. Se dice que el Dios que es Jesús no puede ser esa misma persona divina que es el Padre o esa misma persona divina que es el Espíritu. Por lo tanto, Ignacio de Antioquía era unicitario. Ignacio de Antioquía no era arriano, no era un unitario sociniano, no era de ninguna otra teología distinta que haya aparecido colocando a Jesús como alguien distinto al Padre manifestado en la carne, sino que Ignacio de Antioquía creía firmemente que Jesucristo es el único Dios manifestado en la carne.
Tanto es así que trinitarios como Virginia Corwin, Jaron Las Pelican, Friedrich Lofts, Edmund J. Forman, todos ellos han advertido el monarquianismo de Ignacio. Es decir, ellos han dicho, cuando identifican a Ignacio, dicen definitivamente y sin duda alguna Ignacio era un monarquiano. ¿Qué significa eso de monarquiano? Monarquiano fue la forma en que Tertuliano dice en su libro Contrapraxias que se identificaban los antiguos creyentes en la unicidad de Dios porque ellos hablaban de un monarca celestial, monarca de un solo rey, un rey, de monos uno y de arca rey. Entonces ellos creían en un solo rey del universo, o sea que Ignacio era un monarquiano que creía que ese único Dios se manifestó en la carne. Hay otros testimonios aquí que vamos a ver rápidamente. Vamos a ver, por ejemplo, el testimonio de Hermas en su libro El pastor de Hermas, en la parábola 9:1, donde Hermas dice lo siguiente, dice, deseo mostrarte todas las cosas que el Espíritu Santo que habló contigo en la forma de la iglesia te mostró, porque este Espíritu es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo, según Hermas, es el Hijo de Dios. Está claramente demostrado que Hermas era un creyente en la unicidad de Dios porque él identifica al Espíritu Santo con el Hijo de Dios. O sea, para Hermas, aquel que es el Espíritu Santo, también es aquel mismo que es el Hijo de Dios, ¿cierto? Por supuesto, Hermas aclara también que el Hijo de Dios es ese Espíritu que se manifestó en la carne. Hermas no podía ser ningún trinitario, Hermas no podía ser ningún arriano, Hermas no podía ser ningún unitario sociniano, porque Hermas creía que el Espíritu es el Hijo de Dios y eso no lo cree ninguna de esas teologías. También lo dice Hermas en Parábola 5:6, dice lo mismo. Vea lo que dice, pero escucha en qué forma el Señor tomó a su Hijo y sus gloriosos ángeles como consejeros respecto a la herencia del siervo. Dios hizo que el Espíritu preexistente, que creó toda la creación, morara en carne que él deseó. O sea que, hermanos, está diciendo aquí que el Hijo es el Espíritu Santo manifestado en la carne. Claramente está identificando al Espíritu Santo con el Hijo. Esto está demostrando que en los escritos de los padres apostólicos está claro que ellos mostraban que la doctrina de la unicidad de Dios era la doctrina dominante después de que los apóstoles de nuestro Señor habían partido. Y por supuesto nosotros vemos que en el Nuevo Testamento se está hablando acerca de la unicidad de Dios, porque el Nuevo Testamento confiesa la gran verdad escritural que el Antiguo Testamento declaró de que hay un solo Dios y que no hay nadie más al lado de él, pero el Nuevo Testamento muestra también la revelación de la profecía que se anunciaba desde la antigüedad de que Dios se iba a manifestar en la carne. Por lo tanto, el Nuevo Testamento enseña que Dios mismo se manifestó en la carne, que Dios vino como Emmanuel, como Dios con nosotros, en la forma de un hombre a venir a salvarnos. Eso lo confiesa toda la Biblia por todas sus partes. Y ahora vemos también que en el testimonio de los creyentes que sucedieron a los escritores del Nuevo Testamento, vemos que ellos están confesando absolutamente las mismas cosas que los creyentes del Nuevo Testamento habían creído. Es decir, que podemos decir con toda seguridad que la iglesia del siglo I y la iglesia del siglo II era una iglesia que creía en la unicidad de Dios. Tanto es así, y esto lo han visto también estudiosos y académicos trinitarios lo han visto, tanto así que trinitarios como Jack N. Sparks y Johannes Quasten reconocen que Hermas dijo que aquel que era el Hijo era también el Espíritu Santo. O sea, lo reconocen. Es una forma tan clara en que lo está diciendo Hermas que hasta estos académicos trinitarios han reconocido que Hermas dice claramente que el Espíritu Santo era aquel mismo que luego llegó a ser el Hijo de Dios, ¿cierto? Cuando Dios se manifestó en la carne. Ningún otro vino en la forma de Hijo, sino el Espíritu Santo preexistente. En la epístola a Diogneto, en el capítulo 9, dice el escritor de esa epístola lo siguiente: habiéndose ahora revelado un Salvador poderoso para salvar incluso las criaturas que no tienen capacidad para ello, él quiso que por las dos razones
nosotros creyéramos en su bondad y le consideráramos como cuidador, padre, maestro, consejero, médico, mente, luz, honor, gloria, fuerza y vida. Es decir, aquí nos está diciendo el escritor de la epístola de Diogneto que el Salvador Jesucristo, Dios quiso que al Salvador Jesucristo nosotros creyéramos en él como nuestro cuidador y como nuestro padre. Vemos nosotros aquí claramente una alusión a Isaías 9:6. Se está refiriendo el escritor de la epístola de Diogneto a Isaías 9:6 y dice: lo que Dios ha querido es que nosotros consideremos al Salvador Jesucristo como nuestro Padre, como nuestro Maestro, como nuestro cuidador, consejero, médico, mente, luz, honor, gloria, fuerza y vida. Vemos claramente también que el escritor de la epístola de Diogneto tenía que ser un unicitario, porque ningún otro iba a decir que debíamos considerar a Jesucristo como el Padre si no creyera en la unicidad de Dios. Nos damos cuenta nosotros que el escritor de la epístola de Diogneto no era ni trinitario, ni arriano, ni semiarriano, ni unitario sociniano, ni nada por el estilo de lo que después apareció. Entonces estamos viendo ese testimonio acá. En la epístola a Bernabé, en el capítulo 5 dice: para que él pudiera mostrar que no había venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Eran pecadores en cada pecado. Entonces él se manifestó a sí mismo como siendo el Hijo de Dios. Porque si él no hubiera venido en la carne, los hombres no habrían mirado y sido salvos. O sea que está diciendo aquí que Dios mismo se manifestó a sí mismo como siendo el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios significa Dios manifestado en la carne, en la forma de un hombre, en la forma de un siervo, tomando cuerpo, tomando carne y sangre para tener un sacrificio para ofrecer por nuestros pecados. Entonces, aquí dice claramente que Dios se manifestó a sí mismo como siendo el Hijo de Dios. Por lo tanto, el escritor de la epístola de Bernabé tenía que ser unicitario, no podía ser trinitario, porque los trinitarios no creen que fue el Padre mismo el que se manifestó siendo el Hijo de Dios. Ellos creen más bien que es otra cosa, una segunda persona la que se manifestó. No puede ser un arriano, porque un arriano cree que Dios mandó a otro, ¿sí? No puede ser un unitario sociniano, porque un unitario sociniano cree que Dios envió fue a un ser humano, o simplemente un ser humano que nació de una manera milagrosa. No puede ser un adopcionista, porque un adopcionista cree que Jesucristo simplemente es un hombre que Dios adoptó porque se portó muy bien y lo llamó entonces para hijo de él. Pero para que alguien confiese que Dios mismo se manifestó a sí mismo como siendo el Hijo de Dios, tiene que ser un creyente de la unicidad de Dios. Por lo tanto, está claramente demostrado que el escritor de la epístola a Bernabé era un creyente de la unicidad de Dios. Miremos esta otra así rápidamente. Segunda de Clemente, capítulo número 1, homilía anónima que se ha llamado también Segunda de Clemente. Dice: hermanos, tendríamos que pensar en Jesucristo como Dios y como juez de los vivos y los muertos, porque Él nos ha concedido la luz, nos ha hablado como un padre a sus hijos. ¿Quién? Jesucristo nos ha hablado como un padre a sus hijos, nos ha salvado cuando perecíamos. Otra vez aquí se está identificando claramente a Jesucristo como Dios y está diciendo que Él nos ha hablado como un padre a sus hijos. Claramente el escritor de la homilía anónima, que se ha conocido como Segunda de Clemente, es un creyente en la unicidad de Dios. No puede ser un trinitario, no puede ser un arriano, no puede ser un unitario sociniano, no puede ser un semiarriano, no puede ser un adopcionista. Está claramente demostrado que estos autores creían en la unicidad de Dios. Segunda de Clemente, capítulo 14, dice también así: el que haya obrado de modo inexcusable con la carne, ha obrado de modo inexcusable con la iglesia. Este pues no participará del Espíritu que es Cristo. Tan excelente es la vida y la inmortalidad que esta carne puede recibir como su porción si el Espíritu Santo va unido a ella. O sea, ¿de quién está hablando aquí? Del Espíritu Santo. ¿Y qué dice este autor? Que el Espíritu Santo es Cristo. O sea, que está claramente demostrado acá que el autor de Segunda de Clemente no era un trinitario, no era un unitario sociniano, no era un arriano, no era un semiarriano ni un adopcionista. Y esto es muy importante que quede claro, porque ellos están confesando claramente la unicidad de Dios. Pero ya por alrededor del 130 al 180 y especialmente por el año 150 aparecen
otra cantidad, otro grupo de escritores, otra escuela de escritores llamada los apologistas griegos, ¿sí? Que comenzaron a hablar de una manera diferente a como nosotros vemos que hablaban los escritores de la época posapostólica que se conocieron como los padres apostólicos. Estos apologistas griegos afirmaron que la eterna palabra, que en griego es logos, la eterna palabra de Dios, se convirtió en el Hijo para realizar la creación. Ellos describieron a esa palabra Hijo como un segundo ser que fue engendrado por Dios el Padre y dijeron que la palabra estaba subordinada a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Que ellos llegaron allá al texto de Juan 1:1, que habla acerca de Dios y su palabra, y entonces ellos pensaron que esa palabra tenía que ser una persona distinta, ¿sí? Y como ellos leyeron en el Antiguo Testamento que dice que para poder realizar Dios las cosas, Dios dijo y fue hecho, ¿sí? Dios decía las cosas para que fueran hechas. Entonces ellos dicen que cuando Dios pronunció esa palabra se convirtió en un hijo y era un segundo ser que fue engendrado por Dios, dicen ellos, fue engendrado primero en su mente, como concebido en su mente un pensamiento que fue concebido, a eso les llaman ellos el engendramiento, por Dios el Padre, y esa palabra estaba subordinada al Padre y por medio de esa palabra, que ya no era una palabra solamente como la palabra del Padre, sino como un segundo sujeto, otro ser, a través de ese ser, entonces Dios creó todas las cosas. Esto lo dijeron los apologistas griegos, pero cuando nosotros miramos en los escritos de los padres apostólicos, no vemos absolutamente nada de esto. O sea que ya con los apologistas griegos, nosotros vemos un cambio de pensamiento, un cambio en la enseñanza. Vemos, por ejemplo, en Atenágoras, en la Apología 10, que dice así: el Hijo es el primer brote del Padre, pero no como hecho, ya que desde el principio Dios, que es inteligencia eterna, tenía en sí al Verbo y era eternamente racional, sino como procediendo de Dios. Y concuerda con este razonamiento el espíritu profético que dice: el Señor me crió como principio de sus caminos para sus obras. O sea que miren ustedes aquí en Atenágoras, cómo Atenágoras está hablando de que el Hijo es el primer brote del Padre, como la primera creación que el Padre hizo, ¿sí? Y el Señor lo crió antes de las obras. Está tomando el texto de Proverbios, donde habla de la sabiduría, y está diciendo que la sabiduría de Dios era como otra persona que Dios tuvo que haber hecho para poder crear todas las cosas, otro ser a través del cual el Padre creó todas las cosas. Es decir, el Padre no las hizo por sí mismo, sino que hizo toda la creación a través de otro sujeto que se llamaba la palabra hijo, según Atenágoras. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de los apologistas griegos? Que dentro de Dios, dentro de la mente de Dios, en el principio, ¿sí? Solamente estaba Dios, dicen ellos, solamente estaba Dios, y en su mente estaba su palabra, su logos. En el momento en que Dios expresa la palabra, en el momento en que Dios pronuncia la palabra, en el momento en que Dios habla la palabra, entonces en ese momento aparece esa palabra convertida en otro ser que se llama el Hijo, y ese Hijo comienza a crear todas las cosas. Esa fue la idea de los apologistas griegos, que es una idea que se ha conocido como semi-arrianismo. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta a través de otro de los apologistas griegos que se ha conocido como Justino Mártir, y todo esto que yo les estoy diciendo acá ustedes lo pueden comprobar. Les animo para que ustedes comprueben que las citas que yo estoy dando son certeras, son verdaderas. Hoy en día es muy fácil conseguir este material por internet. Desen ustedes la oportunidad y comparen estas citas que yo estoy dando con lo que encuentran en internet, en estos libros que nosotros encontramos, para que ustedes puedan darse cuenta que lo que estoy diciendo es verdadero. Justino Mártir fue uno de los que creyó también en esta doctrina de los apologistas griegos. Él fue el más destacado de los apologistas griegos. Y miren lo que dice Justino acerca de su tiempo. Él habla de personas que creían
en la unicidad de Dios. Miren ustedes que aunque ya empezamos a ver nosotros que hay desviaciones doctrinales con respecto a lo que creyeron los apóstoles de Jesús, los primeros apóstoles, y con respecto también a lo que creyeron los escritores posapostólicos, vemos también que los apologistas griegos, ellos comenzaron a hablar y ellos reconocían que en su tiempo habían personas que creían en la unicidad de Dios. Mire, por ejemplo, lo que dice Justino Mártir en la primera apología, en el libro 1, capítulo 63, versículo 15. Dice así: porque los que dicen que el Hijo es el Padre, y mire que se está refiriendo a personas que creían que el Hijo es el Padre, ¿sí? Él, por supuesto, lo pone de esa manera simplificada. Dice, dan prueba de que ni saben quién es el Padre, ni se han enterado de que el Padre del universo tiene un Hijo, que siendo verbo y primogénito de Dios, es también Dios. O sea, está diciendo, las personas que dicen que aquel que es el Hijo es también aquel que es el mismo Padre, ellos no saben ni entienden lo que yo estoy enseñando. Pero claro, él está hablando de esa manera porque para él lo que él enseñaba era la verdad. Pero lo que él estaba enseñando realmente era un pensamiento desviado de la palabra del Señor, porque realmente Justino no había entendido que Dios fue manifestado en carne. Pero llama la atención cómo él, en su apología, estaba mostrando claramente que habían personas, y tenían que ser muchas, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Tenían que ser muchas, que confesaban que aquel que es el Hijo es aquel que también es el Padre. Vemos también otra cita de Justino Mártir en el diálogo con Trifón, donde también se refiere a los creyentes en la unicidad de Dios de esta manera. Dice, esta potencia sería inseparable e indivisible del Padre a la manera, dicen, está hablando de otros cristianos, según él, como la luz del sol sobre la tierra es inseparable e indivisible del sol que está en el cielo. Y como éste al ponerse se lleva consigo la luz, así dicen ellos, cuando el Padre quiere provoca una proyección de su potencia y cuando quiere nuevamente la recoge hacia sí. Pero está diciendo que hay otros cristianos, ¿sí?, que hablan de que el Padre es indivisible y que esa otra potencia, la cual se está hablando del Hijo, es inseparable, indivisible del Padre. O sea que él está reconociendo que hay personas que en ese tiempo tenían ideas de la unicidad de Dios, y entonces es una gran mentira cuando se les dice a las personas que los creyentes en la unicidad de Dios no existían en esos siglos. Estamos viendo antes, por el contrario, que la presencia de ellos fue notoria en el siglo primero y hasta mediados del siglo segundo. Luego nos damos cuenta que por los mediados del siglo segundo comenzaron a aparecer los semiarrianos en la figura de los apologistas griegos, pero aún así ellos reconocieron, estos apologistas griegos reconocieron que habían personas y dieron testimonio en sus obras, que habían personas que creían en la unicidad de Dios en esas épocas. Mire usted también que no dicen que había personas que eran trinitarias, porque el trinitarismo todavía no existía. De eso no se sabía nada. Pero ellos sí pueden dar fe de que había personas que creían en la unicidad de Dios. Tanto es así que académicos trinitarios, historiadores como J.N. de Kelly, en su obra Las Doctrinas Cristianas Primitivas, en la página 102, dice lo siguiente: no puede haber duda de que el pensamiento de los apologistas estuvo muy confuso. ¿Sí? Hay que entender que aquí que Kelly es un trinitario, y entonces, como él piensa desde el punto de vista trinitario, él dice que el pensamiento de los apologistas estuvo muy confuso. Ellos estuvieron muy lejos de haber trabajado el triple modelo de la fe de la iglesia en un esquema coherente. O sea que este señor, que es un historiador trinitario, J.N. de Kelly, él está reconociendo claramente que los apologistas griegos no creían en ninguna doctrina de la Trinidad. A uno le llama la atención cómo muchas veces los trinitarios, de una manera torpe y de una manera sin nada de cuidado, van citando a Justino como si él fuera un trinitario,
porque Justino habla de una distinción entre el Padre y el Hijo como dos personas diferentes, como dos seres distintos, y entonces ellos creen que Justino está hablando acerca de la Trinidad, pero realmente Justino lo que creía era en el semiarrianismo. Por tanto es así entonces que académicos trinitarios se han dado cuenta de eso y dicen que Justino y los apologistas griegos como Atenágoras y otros estaban muy lejos de haber trabajado el modelo triple de la fe de la Iglesia. O sea, estuvieron muy lejos de haber trabajado la doctrina de la Trinidad, en otras palabras, ¿sí? Dicen, estuvieron muy lejos de haber trabajado el triple modelo de la fe de la Iglesia en un esquema coherente. O sea que está clarísimo que Justino sí habla acerca de creyentes de la unicidad de Dios en el segundo siglo, después en la segunda parte del segundo siglo, ¿sí? Mientras que Justino nunca habla acerca de trinitarios y ni siquiera él mismo pudo haber trabajado el modelo de la triple o el modelo de la Trinidad de una manera coherente. Tenemos también aquí el testimonio de Harold Brown, otro académico de renombre, otro historiador trinitario, quien dice lo siguiente: es imposible documentar lo que ahora llamamos ortodoxia dentro de los dos primeros siglos del cristianismo. Lo dice Harold Brown en su libro Herejía y Ortodoxia en la Historia de la Iglesia, página 5. O sea, Harold Brown está reconociendo que no podemos documentar que en Dios hay tres personas divinas y distintas, que eso es lo que ahora llaman ortodoxia a ellos, los trinitarios, en los dos primeros siglos del cristianismo. Es decir, la Trinidad no existía. Ninguna idea trinitaria estaba dentro del siglo primero y el siglo segundo. Por supuesto, Harold Brown cree que sí estaba la doctrina de la Trinidad. Ellos creen que sí estaba. ¿Cómo estaba? Cuando uno les pregunta a ellos, ¿cómo entonces estaba la doctrina de la Trinidad? Dicen, no, la doctrina de la Trinidad no estaba formulada. Es imposible documentar lo que ahora llamamos ortodoxia. Es decir, si tú vas a un documento hecho por alguno de los escritores del siglo I o del siglo II, tú no puedes encontrar la formulación de tres personas divinas y distintas. Pero de todas maneras tienes que creer que esa doctrina sí estaba dentro de la gente. Lo que pasa era que ellos no la confesaban, porque es que la doctrina de la Trinidad todavía no había sido sometida a el escrutinio de las sectas, es lo que dicen ellos. O sea, sí la creían, pero la creían por tradición. Es exactamente lo mismo que dice el catolicismo romano, cuando uno les pregunta a ellos que cómo era que la iglesia de esos primeros siglos no creía en la adoración de imágenes, en el purgatorio, en la confesión auricular, en todas las doctrinas que luego el catolicismo desarrolló. Y dicen, no, lo que pasa es que no tuvieron que documentarlas, ellos simplemente la creían por tradición, no la habían escrito, pero ahí estaba. O sea, es simple especulación. No hay ninguna prueba que ellos tengan, como nosotros sí la tenemos, dentro de los documentos escritos que nos han llegado, dentro de las pruebas escritas que nos han llegado, de que en los dos primeros siglos habían creyentes creyendo en la doctrina de la unicidad de Dios, y que nos damos cuenta también de que a mediados del segundo siglo comenzaron a aparecer los semiarrianos dentro de la iglesia. Es decir, había ya para el segundo siglo creyentes en la unicidad de Dios y habían semiarrianos, pero no había ninguno que confesara o que creyera la tal llamada doctrina de la Trinidad de Dios, de tres personas divinas y distintas y un solo Dios verdadero. Dicho por los mismos académicos trinitarios, por los historiadores trinitarios, dicho por ellos mismos. Luego aparece Tertuliano, quien vivió cerca del año 150 al 225 después de Cristo. La historia de Tertuliano es la de un hombre que, siendo abogado, creyó en el Señor Jesucristo, vino a la fe y estuvo caminando en el camino de verdad, hizo unas obras importantes de apologética de la fe cristiana. En su camino cristiano anduvo tras un tiempo, pero con el paso del tiempo él se desvió de la fe, cayó en la apostasía y se metió en una secta conocida como el montanismo. Tertuliano fue un hombre que apostató de la fe, o sea que Tertuliano era un hombre que fue considerado un hereje por la iglesia de su tiempo. Muchos de los trinitarios de hoy no saben eso, no saben que Tertuliano fue un hombre que empezó en la fe,
pero que luego se descarrió de la fe y se volvió un hereje, se metió en una secta llamada el montanismo y comenzó a enseñar una cantidad de doctrinas falsas y comenzó a atacar a la iglesia en la cual un día él había recibido la verdad del evangelio. Alrededor del año 213, cuando Tertuliano ya había apostatado del cristianismo, se había unido a la secta montanista, entonces él escribió un libro que se llamó, o que tituló el libro, lo tituló bajo el título de Contra Praxias, que en latín es Adversus Praxiam. Ustedes pueden ver esto que voy a decir a mayor profundidad en esta obra Contra Praxias, traducido por Julio César Clejo Sierra en el blog Fe Bíblica. Ustedes lo pueden ver ahí, en las obras de referencia que les di al principio. Y entonces allí vemos que por primera vez Tertuliano introdujo el término Trinidad y formuló el concepto de un Dios en tres personas. Allí él dice tres personas en una sustancia, dice Tertuliano. Entonces Tertuliano es la primera persona en hablar acerca de un concepto trinitario. No había nadie antes de él, ¿sí? No hubo nadie antes de él que hubiera hablado acerca de un verdadero concepto trinitario acerca de Dios, como lo pudimos ver en palabras de Harold Brown y en palabras de Kelly, como ellos dicen que no hay nada que pueda documentar una doctrina de la Trinidad en los primeros 2 siglos de la Iglesia. Ya porque en el siglo III ya encontramos a Tertuliano, pero resulta que la Trinidad que tenía Tertuliano, y óiganlo muy bien, y quiero que presten muy buena atención en esto, la Trinidad que creía Tertuliano no es la misma Trinidad que se cree hoy en día. En la Trinidad que creía Tertuliano, solo el Padre es eterno. O sea, Tertuliano no creía que el Hijo y el Espíritu Santo fueran eternos, sino en la Trinidad de Tertuliano solo el Padre es eterno y Él es superior a las otras dos personas. ¿Qué fue lo que hizo Tertuliano entonces? Tertuliano tomó las ideas que ya habían desarrollado los apologistas griegos, donde hablaban de que el Padre eterno tuvo un hijo para crear todas las cosas, y entonces él le añadió que después de ese hijo también procede el Espíritu Santo, una tercera persona. Hay que mirar muy bien aquí esto, y es que en el mundo griego se creía en una doctrina llamada el gnosticismo. En la doctrina que se llamaba el gnosticismo, se creía que del Dios superior emanaron una serie de eones, y por medio de esa emanación fue que resultaron más criaturas o más seres existiendo en el universo, mientras que el primero era increado, todos los demás fueron creados a partir de él. Tertuliano llamó a su doctrina de la Trinidad la distribución. Él tomó las ideas que habían en el gnosticismo y él la llamó la distribución porque según él, el Padre distribuyó su deidad en dos personas más. Tertuliano, en su obra Contra Praxias, él refuta o menciona a un gnóstico llamado Valentín, y él dice que el problema de Valentín es que las emanaciones del Padre en Valentín son tan lejanas que esas emanaciones ni siquiera se acuerdan de dónde provienen, o sea que provienen de la deidad superior. Pero que la doctrina que él está enseñando, dice Tertuliano, es diferente a la de Valentín, porque el Espíritu y el Hijo se acuerdan perfectamente de quién han emanado. O sea que Tertuliano estaba hablando realmente de una doctrina gnóstica, y por eso la llama la distribución, porque según él, el Padre distribuyó su deidad en dos personas más. O sea, primero estaba el Padre, luego entonces él emanó su deidad y apareció el Hijo, luego volvió otra vez a emanar para que apareciera el Espíritu Santo, y luego a partir de esas emanaciones hubo más emanaciones que son los ángeles, que podrían tener también grados de divinidad, pero como ya sobrepasan el 3, entonces ellos ya no son tan divinos como los 3 primeros. Imagínense ustedes la doctrina que creía Tertuliano. Si un trinitario del día de hoy fuera a mirar a Tertuliano, tuviera que conversar con Tertuliano, inmediatamente catalogaría al padre de su doctrina, lo catalogaría como un hereje. Pero realmente no solamente un trinitario del día de hoy lo haría, sino que la iglesia de ese tiempo
catalogó a Tertuliano verdaderamente como un hereje. También Tertuliano llamó a su doctrina la economía divina, porque según él, la Trinidad es el plan salvífico por el cual Dios pudo redimir al hombre y a la creación, y entonces por eso es que según Tertuliano se necesitaba de que Dios emanara en una Trinidad para poder salvar a la humanidad. Es decir, Tertuliano creía que la Trinidad no era eterna y que la Trinidad tuvo que darse para Dios poder redimir al hombre y a la creación. Esa era otra idea también que tenía Tertuliano, muy diferente a la de los trinitarios del día de hoy. También Tertuliano llamó a esa doctrina trinitaria de él, la llamó la dispensación de los tres en uno, porque según él, la Trinidad solo apareció para estar vigente por un tiempo, pero luego terminaría en el futuro, donde Dios luego se volvería a recoger. Todas las emanaciones de él se volverían a recoger y entonces terminaría otra vez Dios siendo uno y no tres. Esa es una doctrina muy diferente a la que creen los trinitarios del día de hoy. Y eso es muy bueno que ustedes lo sepan, porque se presenta a Tertuliano como un gran héroe de la fe, pero realmente no es así. Lean ustedes la obra Contrapraxias de Tertuliano para que se den cuenta que esto es así como yo se los estoy diciendo. Llama la atención también que en el libro Contrapraxias, en el capítulo 3, Tertuliano dice así, hablando acerca de personas que creían en la unicidad de Dios, y dice lo siguiente: los sencillos, habla él a la gente que creía en la unicidad de Dios, ¿sí? Dice que ellos son los sencillos. Lo que pasa es que Tertuliano era un abogado y tenía mucho conocimiento, según él. La gente que no podía creer la doctrina que él enseñaba, entonces era la gente sencilla, según él. Y dice, los sencillos, de hecho, para no llamarles imprudentes e ignorantes, mejor les digo sencillos, para no decirles imprudentes e ignorantes, y miren lo que dice ahí, que siempre constituyen la mayoría de los creyentes. Es decir, que Tertuliano está diciendo que los creyentes de la unicidad de Dios de la época de él eran ¿quiénes? La mayoría de los creyentes, constituían la mayoría de los creyentes. Es decir, nos damos cuenta nosotros que en el siglo III, a lo que se le llamaba la cristiandad, ¿sí? La mayoría de los que eran creyentes, de los que eran cristianos en esa época, eran creyentes en la unicidad, pero otros eran semiarrianos, ¿sí? Eran semiarrianos como lo era Tertuliano, que Tertuliano era un semiarriano porque él tomó exactamente las mismas doctrinas de los apologistas griegos, solamente que ahora habló de la emanación de un tercero desde el Padre, que también era, según él, ese tercero también era divino. Y entonces dice, los sencillos, para no llamarles imprudentes e ignorantes, que siempre constituyen la mayoría de los creyentes, están alarmados con la dispensación de los tres en uno, sobre la misma base en que su misma regla de fe les saca a ellos de la pluralidad de dioses del mundo al único Dios verdadero, no entendiendo que, aunque Él es el único Dios verdadero, uno tiene que creer en Él con su propia economía. Ellos consideran que el orden numérico y la distribución de la Trinidad son divisiones de la unicidad. Lo dice en Contrapraxias capítulo 3. Ustedes lo pueden revisar. Es impresionante que uno de los más grandes enemigos de la iglesia, de la unicidad de ese tiempo, haya reconocido de manera abierta que los creyentes de la unicidad constituían la mayoría de los creyentes de su época y que los trinitarios eran una minoría. ¿Y por qué eran una minoría? Pues porque hasta ahora esa doctrina, esa enseñanza, esa herejía comenzaba a infiltrarse dentro del cristianismo y a hacerle daño. Miremos algo más. Este es el testimonio, lo que voy a presentar aquí es el testimonio de uno de los grandes historiadores del cristianismo en el idioma español, Justo L. González, cuyos libros han servido de base para las academias de teología de habla española, libros muy leídos y muy reconocidos por los teólogos de habla hispana. Dice así, Justo González, algunos eruditos piensan que nunca hubo una tal persona llamada Praxias.
y que Praxeas es sencillamente quien en pocos años después llegó a ser el obispo de Roma Calixto, a quien por alguna razón Tertuliano no quiere nombrar. O sea que aquí lo que estamos viendo es que la guerra que sostenía Tertuliano y reconocida por un académico trinitario, y no solamente por el señor Justo González, sino por montones de académicos trinitarios eruditos, historiadores, ellos han reconocido que la lucha que tuvo Tertuliano la tuvo enfrentada contra los obispos de Roma, es decir, contra los hombres que presidían la iglesia por ese sector del mundo en donde él se encontraba. Es decir, que está claramente demostrado acá que los obispos de Roma en ese tiempo, que la iglesia de Roma en ese tiempo, que los creyentes de Roma en ese tiempo, que la iglesia oficial de Roma en ese tiempo creía en la doctrina de la unicidad de Dios. Es decir, los obispos como Víctor, como Calixto, como Seferino, que vivieron en la época en que vivió Tertuliano, todos eran creyentes en la unicidad de Dios. Otros creyentes como Noeto, como Epígono, como Cleómenes, como Sabelio, que también vivieron por esa época, todos esos hombres eran creyentes en la unicidad de Dios. Ahora, cuando uno va a revisar las obras de ellos, y Tertuliano habla de que habían obras de creyentes de la unicidad de Dios, resulta que esas obras no las podemos encontrar. Pero de manera curiosa, encontramos las obras de un hereje, que fue Tertuliano. Esas obras sí las encontramos. ¿Por qué razón encontramos las obras de Tertuliano, que fue un hereje? ¿Y por qué razón no encontramos las obras de los creyentes que en esa época conformaban la iglesia de Cristo en el Imperio Romano? ¿Por qué no los encontramos? Pues muy fácil, porque el catolicismo romano hizo una destrucción selectiva de las obras que no le convenían. Y entonces, como las obras de Tertuliano les podían servir, entonces las dejaron, a pesar de que Tertuliano está identificándose plenamente en su obra Contra Praxeas como un hereje. Él se está identificando como un montanista que estaba tratando de infiltrar doctrinas erradas en la iglesia de Roma en ese tiempo. Entonces, aquí vemos con quién era que Tertuliano sostenía la lucha: contra los obispos de la iglesia romana y contra la mayoría de los creyentes del tiempo de Roma. Y reconoce abiertamente Tertuliano que los trinitarios eran una minoría. Pero ojo, los trinitarios de ese tiempo no eran los trinitarios de ahora. Ninguno de esos trinitarios de ese tiempo creía ni en la coigualdad, ni en la coeternidad, ni en la coigualdad de las tres personas divinas a las cuales ellos estaban adorando. Ahora después aparece Orígenes. Orígenes, quien vivió entre el 185 y el 254 después de Cristo. Orígenes promovió el trinitarismo. Orígenes tuvo contacto con Hipólito, quien era un antipapa. Llaman los católicos, lo llaman así, de esa manera, antipapa, aunque realmente por esa época ni existían los papas, ni existía el papado que después se desarrolló, sino simplemente él era alguien que estaba en contra de los obispos de Roma de su época. Entonces, como él montó una iglesia competidora a la iglesia oficial de Roma, a ese Hipólito, entonces es que los católicos le llaman antipapa, porque dicen que Víctor, que Calino y Seferisto fueron papas, aunque realmente ellos no eran ningunos papas, ellos simplemente eran obispos de Roma, ¿sí? Pero nada que ver con papas. Este Orígenes tuvo contacto con Hipólito, y de Hipólito aprendió la Trinidad. Orígenes vivía en Alejandría, Egipto, y en uno de sus viajes a Roma, allí aprendió la Trinidad de Hipólito, que era un opositor a la iglesia oficial. Orígenes promovió el trinitarismo, pero contribuyó con una de las doctrinas claves del trinitarismo actual, que es la doctrina del Hijo Eterno, o que también es considerada también como la generación eterna del Hijo. De esta manera se preparó el camino para elevar el estatus de la segunda persona, que ya creía Tertuliano, que ya había recibido Hipólito de Tertuliano, que ahora recibía Orígenes, ¿sí? Se preparó el camino para elevar el estatus de la segunda persona
aunque él mismo enseñó que el Padre era superior a las otras dos personas. Y también Orígenes dijo que el Espíritu fue creado por el Hijo. O sea, ¿qué es lo que vemos acá en Orígenes? En Orígenes vemos un desarrollo doctrinal que hasta el momento no se había tenido. Los semiarrianos, como los apologistas griegos y como Tertuliano, habían creído que el Padre solamente era el Eterno y que luego, en algún momento, el Hijo había procedido del Padre. O sea, ellos hablaban, los apologistas griegos y Tertuliano, que eran semiarrianos, ellos hablaban de la palabra eterna, pero no del Hijo eterno. Ellos decían que como palabra había sido eterno, pero como hijo solamente había venido a existir cuando la palabra fue pronunciada, de manera tal que ellos nunca hablaban de un hijo eterno. Pero Orígenes sí habló acerca de la generación eterna del hijo. Esa cuestión de generación eterna es algo contradictorio, pero pues a Orígenes no le importaba esto porque él era un hombre que le gustaba la teología especulativa, que ya no se vuelve teología, sino se vuelve una metafísica especulativa, porque la palabra generación y eternidad, las dos palabras son contradictorias en sí mismas. Algo que es generado no puede ser eterno, algo que es eterno no puede ser generado, pero él habló acerca de eso y comenzó a promulgarlo. Este Orígenes fue un hombre que fue un prolífico escritor y un hombre que con sus escritos influenció a todo el mundo de aquella época y por lo tanto se convirtió en uno de los hombres que sirvió para el desarrollo de la herejía de la Trinidad. Vemos aquí en el Tratado de los Principios, en el libro cuarto, en el capítulo 28, cómo es que habla Orígenes acerca de esa generación eterna del Hijo. Dice, luego, así como nunca pudo haber luz sin resplandor, tampoco pudo entenderse al Padre sin el Hijo, llamándose este imagen misma de su sustancia, de aquel verbo y sabiduría suyas. ¿Cómo pues puede decirse que hubo un tiempo en que no existió el Hijo? O sea que él estaba diciendo que para que Dios fuera llamado Padre tenía que haber todo el tiempo un Hijo, o si no, no se hubiera podido llamar Dios de la manera como se llamaba o reconocido como un Padre. Esa fue la explicación que dio Orígenes al respecto, y entonces dice que no se podía decir que hubo un tiempo en que el Hijo no existió. Antes de Orígenes ninguno había dicho eso, que hubiese un Hijo eterno. Esto fue entonces un desarrollo doctrinal importante para lo que después se llamaría la doctrina de la Trinidad. También dice Orígenes en contra Celso, dice, porque nosotros que afirmamos pertenecer al creador de todas las cosas, aún el mundo sensible, claramente decimos que el Hijo no es más fuerte que el Padre, sino inferior a él. O sea, que aunque él reconocía que el Hijo era eterno, o eso era lo que enseñaba, ¿sí? De todas maneras decía que el Hijo no era tan fuerte como el Padre, sino que era inferior a él. Lo que estaba enseñando Orígenes era una Trinidad completamente diferente a la Trinidad que ahora creen los trinitarios, a la Trinidad que ellos llaman la Trinidad ortodoxa. Entonces, estamos viendo acá que Orígenes está diciendo que el Hijo, ¿sí?, es eterno, pero el Hijo es inferior al Padre, el Padre es superior a las otras dos personas, pero también el Espíritu fue creado por el Hijo, según Orígenes. En el comentario sobre el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, dice así Orígenes, el Espíritu es hecho por el Hijo, como lo son todas las cosas. O sea que él está diciendo que así como el Hijo creó todas las cosas, también el Hijo creó a un Espíritu, ¿cierto? Que es la tercera persona, pero fue hecha por el Hijo. Esa Trinidad de Orígenes es bastante diferente a la Trinidad de hoy en día. Cualquier persona que se atreva a citar a Orígenes como un trinitario, amante de la doctrina bíblica, no conoce entonces lo que Orígenes realmente estaba enseñando. Orígenes dijo que el Padre es eterno, que del Padre salió el Hijo, que el Espíritu salió del Hijo. Y entonces, estos están sujetos, estos dos últimos están sujetos al primero. El Hijo salió del Padre, pero salió eternamente. ¿Cómo se puede explicar eso? Eso no tiene explicación. Pero a él, sin embargo, esa era la doctrina que quería promulgar en ese tiempo.
Según el historiador de la iglesia Johannes Quasten, la doctrina de Orígenes sobre la eternidad del Hijo representa un avance notable en el desarrollo de la teología y ejerció considerable influencia en la enseñanza de la iglesia. Eso lo dice Johannes Quasten en el libro Patrología, volumen 2, página 78. ¿Sí? Johannes Quasten está reconociendo que cuando Orígenes habló acerca de la doctrina de la eternidad del Hijo, Orígenes estaba haciendo un avance notable en el desarrollo de la teología. O sea que miren ustedes que el mismo historiador Johannes Quasten, que es un trinitario católico, ¿sí?, está reconociendo claramente aquí que ninguno antes de Orígenes había hablado acerca de la eternidad del Hijo. Y por tanto, lo que Orígenes dijo, según él, representa un notable desarrollo. Pues claro, porque como Johannes Quasten cree en la doctrina trinitaria, que después se llamó la doctrina ortodoxa, donde el Hijo es eterno, el Padre es eterno, el Espíritu es eterno, entonces él dice que marcó esa enseñanza de Orígenes sobre la eternidad del Hijo, marcó un notable desarrollo en la teología. Si esto lo hubieran creído, lo hubieran hablado antes otras personas, no se tenía que hablar como un notable desarrollo. Simplemente se tenía que hablar como algo que ya existía y que él simplemente estaba repitiendo. Pero se entiende acá que esto era una novedad teológica. Esto era algo que no se había dicho nunca, que el Hijo fuera eterno. Y entonces aquí tenemos nosotros ese aporte que Orígenes hizo a lo que después se llamaría la Trinidad ortodoxa. Pero Orígenes también habló acerca de personas que en su tiempo creían en la unicidad de Dios. Recordemos nosotros que Orígenes vivió en la parte oriental del imperio, mientras que Tertuliano vivió en la parte occidental del imperio. Mientras que Tertuliano vivía en Cartago y tenía más contacto con la ciudad de Roma, Orígenes era de la parte griega. Él pertenecía a Alejandría y entonces estaba hablando de la parte oriental del Imperio Romano. Pero miren que Orígenes habla de personas que creían en la unicidad de Dios en su tiempo. En el comentario sobre Juan, en el capítulo 2, en el versículo 3, dice así: los que no conocen más que a Jesucristo y a este crucificado, considerando que la palabra hecha carne es toda la palabra, y saben que solo es Cristo después de la carne. O sea, está hablando de personas que dicen, no, solamente puede ser Cristo después de la carne. Antes de la carne era la palabra que era en Dios, la palabra que pertenecía a Dios, la palabra de Dios. Y dice, de los tales hay una gran multitud entre los que se cuentan como creyentes. Le atribuyen todo a él y lo consideran como su padre. Claramente aquí Orígenes se está refiriendo a creyentes en la unicidad de Dios. Y dice que hay una gran multitud. Esto es muy importante que se tenga presente, porque aquí estamos hablando de un enemigo de la unicidad. Un gran enemigo de la unicidad. Pero ese gran enemigo de la unicidad reconoce que hay una gran multitud entre los que se cuentan como creyentes. En Orígenes, en el comentario sobre el Evangelio de Juan, libro 1, capítulo 23, Orígenes también dice así, hablando de los creyentes en la unicidad de Dios. Dice, me pregunto por la estupidez de la corriente general de los cristianos en esta materia. Pero mire, ¿a quiénes está hablando? Dice, a la corriente general de los cristianos, o sea, a la iglesia oficial, o sea, a la iglesia que era reconocida oficialmente como cristianos. Y él dice que se pregunta por la estupidez de ellos. Se preguntan, ¿qué es el Hijo de Dios cuando se le llama la palabra? Se imaginan que es la expresión del Padre pronunciada en sílabas y en consecuencia no permiten alguna hipóstasis independiente, ni tienen clara su esencia. O sea, está diciendo, cuando uno les pregunta a ellos, cuando al Hijo se le llama la palabra, ¿qué es? Dice, ellos no pueden dar cabida de que cuando se llame la palabra, que la palabra sea alguna hipóstasis independiente del Padre. Ellos no pueden creer eso. Eso es algo estúpido, dice Orígenes. ¿Sí? Es algo estúpido que ellos no puedan creer que la palabra es una hipóstasis diferente al Padre. Realmente la doctrina
que era estúpida, era creer que la palabra de Dios es una hipóstasis diferente. Eso es lo que es estúpido creer. Pero él habla de esa manera pues porque él tenía esa idea dentro de su mente. Pero él habla de que los que creían en la unicidad de Dios eran la corriente general de los cristianos. Luego también vemos en Orígenes contra Celso, en 8:14, dice así: ¿acaso haya quienes, por ser de la muchedumbre de los creyentes, mira otra vez, que habla de que no eran la corriente general ahora, sino, o que eran muchos, sino que ahora dicen que son la muchedumbre de los creyentes, ¿sí? Dice, ¿acaso haya quienes, por ser de la muchedumbre de los creyentes, profesen también la creencia divergente de suponer por su temeridad que el Salvador es el Dios máximo, que está sobre todas las cosas? Pero nada semejante profesamos nosotros, que creemos al que dice, el Padre que me ha enviado es mayor que yo, ¿sí? Orígenes, como ustedes pueden ver acá, en esta cita, hay dos cosas bien interesantes. La primera, que Orígenes reconoce, ¿sí? La primera, que Orígenes reconoce que la muchedumbre de creyentes creían en la unicidad de Dios. Y la segunda, que él también habla de un Dios máximo. O sea que para él el Dios máximo era el Padre y los otros dos eran inferiores al Padre, no podrían ser el Dios máximo. Porque era una locura, según él, por la temeridad, hablar de que el Dios máximo era el Salvador de los hombres. Está claramente demostrado entonces que Orígenes reconoce que la muchedumbre de los creyentes creía en la unicidad de Dios. Académicos trinitarios, eruditos trinitarios, historiadores, han reconocido esto y se han dado cuenta de todo esto. Adolf Harnack escribió que el monarquianismo modalista, la manera en que él llamaba a la unicidad, ¿sí? Dice, fue una vez abrazado por la gran mayoría de todos los cristianos. Eso lo dice en su libro Historia del Dogma, ¿sí? Ahí está la referencia para que ustedes lo pueden, si quieren, lo pueden buscar. Pero Adolf Harnack está escribiendo entonces por las citas de Tertuliano y por las citas de Orígenes que acabamos de mostrar, ¿sí? Reconoce que el monarquianismo modalista fue abrazado por la gran mayoría de todos los cristianos. ¿Cuándo fue eso? En el siglo I, en el siglo II y en el siglo III. John Henry Newman, el cardenal John Henry Newman, historiador también de la Iglesia, católico romano, en su obra Arrianos del cuarto siglo, capítulo 1, sección 5, bajo el título de Sabelianismo, dice lo siguiente: su doctrina, la de Sabelio, se hizo muy popular entre un clero que ya estaba preparado para esta. O sea, mire usted que está diciendo que se hizo muy popular. Y cuando dice entre un clero, está diciendo que era entre los pastores, entre los obispos. No solamente entre el pueblo, sino entre los que estaban encargados de cuidar las iglesias. Pero dice que ese clero ya estaba preparado para esto, para la doctrina de Sabelio. Y dice, y en breve, para usar las palabras de Atanasio, el Hijo de Dios fue difícilmente predicado en las iglesias. O sea, que John Henry Newman está reconociendo que en las iglesias del siglo III, la creencia dominante era la unicidad de Dios. Y dice aquí que el mismo Tertuliano dijo que para el siglo III, el Hijo de Dios, pero según Atanasio, el Hijo de Dios era la segunda persona divina, el Hijo Trinitario, el Dios Hijo, ¿sí? Fue difícilmente predicado en las iglesias. O sea, la pregunta es, ¿por qué iba a ser difícilmente predicado en las iglesias si es que la Trinidad existía? Eso está demostrando claramente que esa doctrina de la Trinidad no estaba, ya existía en el tercer siglo, que fue cuando se desarrolló, pero fue difícilmente predicada en las iglesias, difícilmente predicada. ¿Por qué? Porque la mayoría de las iglesias predicaban que el Hijo de Dios es Dios manifestado en la carne,
y creían en la unicidad de Dios, según como lo vemos en los testimonios de Tertuliano y en los testimonios de Orígenes. Entonces, hay evidencia clara y contundente. A veces me llama la atención a mí cuando hay gente ignorante que dice que dice a los creyentes de la unicidad: ¿dónde estaba tu iglesia antes de 1913? Antes de que hubiera el avivamiento pentecostal del siglo XX. ¿A dónde estaba tu iglesia antes de que dentro del movimiento pentecostal se hubiera dado también el reavivamiento de la doctrina de la unicidad de Dios? Pues aquí está demostrado claramente dónde estaba. En los primeros siglos fue la doctrina dominante, mientras que la Trinidad apareció por medio de dos herejes, uno llamado Tertuliano, otro llamado Orígenes, que se opusieron a la iglesia oficial, ¿sí? Porque entre el clero difícilmente fue predicado esa idea de la Trinidad, pero vemos que con el tiempo, de todas maneras, esa doctrina comenzó a infiltrarse y a hacer daño dentro de la iglesia. Aparece entonces otro personaje del que tenemos que hablar en este desarrollo, y es Atanasio. Atanasio vivió entre el 296 al 373 después de Cristo. En el año 318, estalló una controversia teológica en Alejandría. Un obispo anciano llamado Arrio enseñaba que el Hijo era la primera creación de el Padre, y por medio de ese Hijo el Padre creó todas las cosas. Mientras tanto, también decía Arrio que ese Hijo estaba subordinado al Padre. Mientras tanto, había otro obispo llamado Alejandro que enseñaba que el Hijo siempre había sido eterno y consustancial al Padre. Arrio decía que el Hijo era de una sustancia diferente a la del Padre, por cuanto había procedido del Padre, pero no era la misma sustancia. Pero Alejandro decía que el Hijo era de la misma sustancia del Padre. Esa controversia se dio durante mucho tiempo, hasta que ya no fue más soportada, y entonces para ese tiempo ya el emperador Constantino había tomado el poder de Roma. En el año 313 había firmado un edicto llamado el Edicto de Tolerancia, y Constantino había tomado la intención de utilizar al cristianismo como una religión para su imperio. Entonces, al enterarse Constantino de esta controversia teológica que se estaba dando, y que era una controversia que era fuerte, una controversia que era difícil, entonces él llamó a los obispos que para traerlos a la armonía y a la concordia y poder llegar a un acuerdo. Por eso se citó entonces al Concilio de Nicea. Nosotros no es el momento para hacer eso, pero sabemos, lo voy a decir de una manera breve. Constantino realmente no tuvo una verdadera conversión al cristianismo y estaba utilizando el cristianismo como una manera de favorecerse a sí mismo y de mezclar finalmente al cristianismo con el paganismo para formarle una sola religión. Pero el hecho es que él favoreció a todos los que se llamaban cristianos, de todas las tendencias, a los semiarrianos, a los creyentes en la unicidad y a cualquier otra tendencia que estuviese apareciendo. Entonces, cuando se desató esta controversia, nosotros damos cuenta que para el siglo IV, la iglesia del siglo IV había caído en una apostasía, y muchos de los que debían estar enseñando la palabra se habían apartado de la fe, habían abandonado la enseñanza de la Escritura, no estaban enseñando la verdadera palabra de Dios y ni siquiera conocían la Biblia, tal como está pasando también el día de hoy en muchos que deberían estar enseñando la palabra de Dios y no la están enseñando, muchos pastores y muchos que se llaman maestros que no están enseñando la palabra de Dios,
sino que se están dedicando a otras cosas y al entretenimiento del pueblo en vez de darle palabra de Dios. Eso ocurría en ese tiempo por el siglo IV. Por eso cuando Constantino llamó al concilio de Nicea y la gente llegó al concilio y los que llegaron allá eran obispos, muchos de ellos eran ignorantes de lo que realmente decía la palabra del Señor. Vemos nosotros que para el siglo IV ya había habido un decaimiento moral, un decaimiento doctrinal en la iglesia, y muchos ni siquiera entendían la verdad de que Dios fue manifestado en la carne. Muchos se habían contaminado con los escritos de Orígenes, y esos escritos de Orígenes les habían llevado a pensar ya que el Hijo era alguien diferente al Padre, etcétera, y todo eso fue lo que se dio en el concilio de Nicea. Sin embargo, bajo la influencia de Atanasio, el concilio de Nicea en el año 325 rechazó el arrianismo. Cuando Atanasio llegó al concilio de Nicea, Atanasio era un joven, era una persona muy joven, pero era una persona muy brillante en su elocuencia, al punto que Alejandro le dejó el lugar a él, el lugar que le correspondía a Alejandro para sustentar la posición de él, se la dejó más bien a Atanasio, para que Atanasio fuera la persona que expusiera las ideas que respaldaban la creencia de Alejandro. Y mientras tanto, Arrio, con otro Eusebio de Nicomedia, ellos hablaban acerca del arrianismo. En aquel concilio se declaró que el Padre y el Hijo son de la misma sustancia, no de una sustancia diferente. Recuerden ustedes que los arrianos decían que eran de diferente sustancia, heterousios, pero los que creían como Alejandro y como Atanasio, ellos hablaban que eran de la misma sustancia, homousios, haciéndolos coiguales. Entonces, eso fue lo que se hizo en el concilio de Nicea. Hay que entender muy bien aquí, quiero hacer claridad, en el concilio de Nicea realmente la Trinidad no fue la discusión que se tenía. En el concilio de Nicea ni siquiera se aprobó la Trinidad. A veces, tanto los trinitarios como los creyentes en la unicidad de Dios creen que en el concilio de Nicea se aprobó la Trinidad, pero la Trinidad realmente no se aprobó en dicho concilio. La Trinidad no hizo parte de ninguna iglesia oficial en ese tiempo, porque en ese tiempo la controversia no era si Dios era tres personas, sino que la controversia era si el Hijo era de la misma sustancia del Padre o de una sustancia diferente. Mientras los arrianos decían que era de diferente sustancia, los del grupo de Alejandro y de Atanasio decían que era de la misma sustancia. Finalmente, esa fue la doctrina que prevaleció. Pero hay algo que vale la pena llamar aquí la atención, y es que también cuando se dijo que el Padre y el Hijo son de la misma sustancia, realmente esa doctrina o esa confesión no estaba en contra del monarquianismo o del modalismo monarquiano. No estaba en contra de los creyentes de la unicidad de Dios de esa época, porque ellos también creían que el Padre y el Hijo son de la misma sustancia. Es decir, el Hijo es de la misma sustancia del Padre, porque el Hijo es el Padre mismo manifestado en la carne, como lo dice en Hebreos capítulo número 1, versículo 3, que Él es la imagen misma de su sustancia. O sea que el Hijo es de la sustancia del Padre, no de otra sustancia diferente, sino de la misma sustancia del Padre. O sea que también vemos acá nosotros que la declaración de Nicea se podía acomodar bien tanto a los que creían en la forma de Alejandro y Atanasio, como también a los que creían en la unicidad de Dios en ese tiempo. Eso demuestra también entonces la influencia que todavía tenía la unicidad, incluso en el siglo IV. Otto Hake, un historiador reconocido de la iglesia, dice así: Otto Hake concluyó sobre Atanasio diciendo que en Nicea su elocuencia fue tan convincente que la pequeña minoría de los homousianos prevaleció sobre la gran e influyente mayoría de arrianos y semiarrianos. Se ve aquí entonces que para esa época la mayoría de la gente ya estaba creyendo en el arrianismo y semiarrianismo, pero todavía continuaba siendo fuerte el movimiento que creía
en la unicidad de Dios, porque en la declaración de Nicea le servía tanto a la gente de la unicidad como también a la gente que creía como Atanasio y Alejandro de Alejandría. El credo de Nicea no fue trinitario, como lo dijimos, aseguraba que el Hijo es de la esencia del Padre y consustancial, homousios al Padre. Así refutaba el arrianismo, pero no tomaba una posición contra el modalismo. El credo o el modalismo, o sea, la doctrina de la unicidad. El credo no fue consistente con la formulación trinitaria posterior, porque condenó a quien dijera que el Hijo es de otra sustancia, hipóstasis o esencia, ousia. Esto también es muy importante que nosotros lo tengamos presente, porque la formulación trinitaria posterior hizo una división entre hipóstasis y ousia. ¿Sí? Utilizó los dos términos como si fueran o significaran cosas distintas, pero mientras tanto en el credo de Nicea las dos palabras se usaron como sinónimos. O sea que no, la confesión de Nicea realmente no es consistente con la formulación trinitaria posterior. Y acerca del Espíritu Santo, simplemente en el concilio de Nicea, en el credo de Nicea, se dice que se habla de una creencia en el Espíritu Santo, pero no se dice qué se piensa acerca de él. ¿Es un poder? ¿Es una fuerza solamente impersonal? ¿Qué es el Espíritu Santo según el credo de Nicea? No se dice. Dice creo en el Espíritu Santo, pero no se dice nada más. O sea que realmente el credo de Nicea no fue un credo trinitario. Faltaba todavía mucho para que esa doctrina que se llama ortodoxa hoy en día, o que llaman ortodoxa los trinitarios, tanto católicos como protestantes, faltaba todavía mucho para que esa doctrina realmente hubiera aparecido en Nicea y se hubiera desarrollado. No fue en Nicea, no fue en el 325. El factor decisivo en la victoria del homousianismo, es decir, que el Padre y el Hijo son de la misma sustancia, fue la determinación inflexible de Atanasio. Eso lo dicen los historiadores de la Iglesia. Por ejemplo, esto que estoy leyendo lo dijo Otto Heik en su libro Una historia del pensamiento cristiano, página 157. Dice, el factor decisivo de la victoria del homousianismo fue la determinación inflexible de Atanasio durante una larga vida de persecución y opresión. Porque si bien es cierto que en el concilio de Nicea las ideas de ellos ganaron, luego un poquito más adelante, todas las ideas que ellos habían logrado se fueron a tierra por cuanto Constantino se hizo a favor de los arrianos y volvió a traer a los que había desterrado. Estaba a punto de darle a Arrio la bienvenida cuando Arrio murió de una manera rara. Se dicen por parte de los trinitarios que eso era un castigo de Dios y esa fue la idea que se regó para que entonces nadie pudiera creer como Arrio y más bien se comenzaran a unir a las ideas que luego comenzaron a formar la Trinidad. Pero durante el tiempo de la vida de Atanasio, la mayoría del poder estuvo en manos de los arrianos. Entonces, por eso fue que Atanasio fue llevado al destierro durante mucho tiempo, pero él se mantuvo firme en su convicción. Se mantuvo firme en su convicción de que el Padre y el Hijo eran de la misma sustancia. Y luego ya mientras él estuvo en toda esa vida de exilio, en esa vida de destierro, él comenzó a desarrollar una teología también donde comenzó a tratar de mostrar que el Espíritu Santo también era una persona distinta y que también tenía la misma sustancia que el Padre y el Hijo. Atanasio fue entonces el primer teólogo en dedicar una extensa atención al Espíritu Santo como una persona distinta, porque antes los otros habían hablado de una Trinidad, pero no le habían dedicado atención al Espíritu Santo como una persona distinta. Este por primera vez se la dedica con mucha fuerza y mucha tinta. Dice, y así fue el primero en desarrollar una teología verdaderamente trinitaria. Atanasio utilizó a Mateo 28:19 para apoyar su punto de vista de que Dios era tres personas divinas y distintas. Luego de que Atanasio está aportando ese asunto sobre la consustancialidad del Espíritu Santo, entonces aparecen otros personajes que también son importantes en este recorrido histórico que estamos haciendo
para llegar a la formulación del trinitarismo ortodoxo, que como ustedes se dan cuenta, aún todavía, y tarde en el siglo IV, todavía no se había hecho ninguna definición de esa formulación trinitaria que se llama ortodoxa. Pero aparecieron 3 capadocios que vivían en la región de Capadocia. ¿Quiénes eran estos? Eran Basilio el Grande, Gregorio de Niza y Gregorio Nacianceno. Todos ellos aportaron en la segunda mitad del siglo IV. La clave de la formulación de estos 3 capadocios fue una distinción entre persona y sustancia. Esto no lo habían hecho nunca antes. Ellos comenzaron a hacer una distinción entre persona y sustancia. Explicaron que la deidad consistía de una esencia o sustancia, que en griego es ousia, pero que subsistía en 3 particularizaciones individuales, que en griego es hipóstasis, como particularizaciones individualizadas. Como alternativa, los capadocios permitieron el uso de prosopón por persona. Ellos dijeron, mire, si usted no quiere decir hipóstasis, no importa, diga prosopón. Pero resulta que la palabra prosopón tenía un problema, y es que la palabra prosopón se había utilizado originalmente como rostro, máscara, apariencia. Entonces, esa palabra, dijeron ellos, no nos sirve mucho, no nos sirve mucho. Aunque estamos diciendo que esa palabra es una palabra que es válida, de todas maneras hubo un rechazo, porque la palabra no representaba lo que ellos aparentemente querían decir, ¿sí? Sino que ellos estaban hablando de particularizaciones individualizadas como personas, ¿sí? Entonces, así ellos plantearon su formulación. Ellos buscaron anular cualquier rastro de modalismo que estuviera presente en el credo de Nicea, pero al hacerlo pagaron el alto precio de la amenaza del triteísmo, que está presente en todos los puntos prácticos de la nueva formulación que ellos hicieron. Ellos pasaron de la idea de un Dios personal, ¿sí? De un Dios personal, a la idea de un Dios con 3 personalidades. Y eso es muy importante que lo veamos, porque cuando ellos estaban hablando de 3 personas, pues entonces si estamos hablando de 3 personas, tienen que haber 3 personalidades, no una personalidad, sino 3 personalidades. Entonces ellos pasaron de la idea de un Dios personal a la idea de un Dios con 3 personalidades. Nunca ningún trinitario se había atrevido a tanto. Y entonces ahora ellos dicen que hay 3 personas en Dios, por lo cual entonces se habla de 3 personalidades y una sustancia abstracta e impersonal. Vea, cuando Tertuliano hizo su formulación en el 213 con el libro Contra Praxias, Tertuliano habló de 3 personas, de una sustancia en 3 personas. Pero resulta que la palabra persona, como la estaba utilizando Tertuliano, es una palabra que también significa aspectos, máscaras, modos. Es decir, la formulación de Tertuliano no era una formulación como la que estaban haciendo los capadocios. Ahora, cuando los capadocios estaban haciendo esta formulación, ellos estaban utilizando la palabra persona al mismo nivel de la palabra hipóstasis, que significa sustancia o esencia, ¿sí? O sea que cuando ellos estaban diciendo que 3 personas en una sustancia, realmente estaban diciendo 2 cosas que son sinónimas. 3 sustancias en una sustancia, pero decían, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que hay una división, que hay una distinción, ¿sí? Pero pasaron de la idea de un Dios personal a la de un Dios con 3 personalidades, y pasaron a una sustancia abstracta impersonal. Porque entonces si cada persona tenía su propia personalidad, entonces la unión de esos 3 ya no podía ser una persona, sino era una sustancia abstracta e impersonal. Ya no podía haber una sola personalidad, sino que habían 3 personalidades. ¿Y cómo podía haber entonces una sola personalidad en Dios? Ellos, a través de su formulación, cometieron este grave problema, llegaron a ese grave problema. Según estos capadocios, el único distintivo de las características de las personas, porque les preguntaban, bueno, ¿y cómo es que son diferentes entonces? ¿Y cómo es que son iguales?
porque ustedes dicen que son iguales, pero bueno, listo, entendemos eso, que son iguales, pero entonces, ¿cómo es que son diferentes? ¿Cómo es que son diferentes esas tres personas? Entonces dijeron, no, miren, la forma en que ellos son diferentes, dijeron los capadocios, el único distintivo de las características de las personas que las hacen diferentes son las siguientes. Vea, el Padre no es engendrado. ¿Sí? El Padre no es engendrado. El Hijo es engendrado o fue generado. Fue generado eternamente. Bueno, ¿cómo se entiende eso de generado eternamente? Ese problema ya lo había creado Orígenes, pero ellos aquí no le estaban dando respuesta al problema que había creado Orígenes. Engendrado o generado eternamente. Y el Espíritu Santo es procedente, es expirado. Y sin embargo ellos dijeron que la generación del Hijo y la procesión del Espíritu Santo son misterios que no se pueden explicar. O sea que ellos estaban tratando de dar una explicación, pero finalmente no estaban explicando nada. ¿Sí? Porque estaban hablando de unas distinciones, pero esas distinciones no se pueden explicar. Simplemente se tienen que aceptar como misterios. Por lo tanto, lo anterior es un doble discurso que no tiene significado objetivo, pues al pedirles explicación sobre las propiedades que distinguen a las personas, los capadocios respondieron que esto está más allá del habla y la comprensión, y por lo tanto está más allá del análisis o la conceptualización. Así demostraron que se trata de una metafísica vacía o de una mitología conceptual. ¿Sí? Si usted no puede expresar en palabras, ¿sí? Si usted no puede poner en palabras claras lo que usted quiere decir, si eso está más allá del habla y la comprensión, entonces finalmente usted no lo puede analizar ni lo puede conceptualizar. O sea que aquí lo que estamos viendo es, como se diría en términos vulgares, estamos viendo es carreta. Estamos viendo es el ánimo de impresionar con palabrería, pero sin dar ninguna respuesta. Es pretender que se está diciendo mucho cuando en realidad no se está diciendo nada. Eso es lo que se ve en la doctrina de los capadocios. ¿Sí? Si usted no puede explicar con palabras lo que usted cree, entonces, ¿qué análisis le va a hacer a eso? ¿Sí? ¿Cómo es que entonces pueden ser tres personas y no tres sustancias? ¿Cómo es que tres personas pueden ser una sustancia? ¿Cómo es que pueden haber menos personas que sustancias? ¿Sí? O, perdón, ¿cómo pueden haber más personas que sustancias? ¿Y cómo pueden haber menos sustancias que personas? ¿Cómo puede darse eso? Si una persona tiene una sustancia completa. Una persona es un ser, un individuo que tiene una sustancia completa. ¿Cómo viene usted a decir que no tiene entonces que esa persona no tiene la sustancia completa, sino que tiene que unirse con otras para poder tener esa sustancia? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es el asunto? Ellos no dan ninguna explicación. Sin embargo, esa enseñanza que ellos dejaron es la enseñanza que comenzó a prevalecer bajo el mito del misterio, bajo el mito de que se tenía que creer sin poder entender, sin poder expresar con palabras, sin poder conceptualizar la tal doctrina. Atanasio no estuvo muy contento con ellos, porque Atanasio los alcanzó a conocer. Atanasio no quería al principio aceptar la formulación que ellos estaban haciendo, pero finalmente a regañadientes dijo que sí, que bueno, que también estaba de acuerdo. El hecho es que para el año 381 después de Cristo, ya Atanasio había muerto, en el concilio de Constantinopla y bajo la tutela del emperador Teodosio el Grande, la doctrina trinitaria prevaleció y se asumió como ley del imperio. ¿Sí? O sea que estos tres capadocios no solamente escribieron sus escritos, sino que también tuvieron influencia con el emperador. Y entonces bajo Teodosio el Grande, el emperador Teodosio el Grande, en el concilio de Constantinopla, y bajo la tutela de ese emperador, la doctrina trinitaria prevaleció por primera vez en el año 381, a finales del siglo IV, después de que habían pasado casi 300 años, después de que se había terminado de escribir el Nuevo Testamento, por primera vez, una doctrina trinitaria, como la que la gente cree hoy en día, se estaba asumiendo como fuerza de ley en un imperio. Pero todavía le faltaba más formulación. Hasta ahora la doctrina ya había quedado con los cimientos
de lo que se conoce como la ortodoxia, pero no se había terminado de desarrollar, porque en los capadocios se ve que hay una clara subordinación de las otras dos personas al padre. Entonces, para los capadocios, las tres personas no eran coiguales, no eran coiguales. Para los capadocios eran coeternas y cosustanciales, pero no eran coiguales. Eso todavía faltaba por desarrollarse. Entonces, a través de lo que se llegó a las conclusiones de los capadocios, por medio de ese desarrollo de la doctrina de los capadocios, se modificó el credo de Nicea y llegó luego a darse el credo niceno-constantinopolitano. Ahora sí, entonces llegamos a la parte final de esta presentación, que es el credo de Atanasio. El credo trinitario definitivo es el llamado credo de Atanasio, que surgió durante los siglos VIII. O sea que el credo de Atanasio no se desarrolló de una vez, no se escribió de una vez. Dentro de este credo de Atanasio están los aportes de varios teólogos trinitarios como Agustín de Hipona y como Damasceno, Juan Damasceno y otros más, que hablaron acerca de la coigualdad de las personas divinas. Entonces, el credo trinitario definitivo es el llamado credo de Atanasio, que surgió durante los siglos V al VIII, alcanzando su forma definitiva hacia finales del siglo VIII. Los católicos romanos y protestantes lo usan todavía hoy. Este credo es el que dice que cualquiera que no crea en la Trinidad, ¿cierto?, no puede salvarse. Cualquiera que no crea en la fe católica, y ya estamos hablando de la fe católica de la Iglesia del Catolicismo romano, cualquiera que no crea esa fe católica no podrá salvarse, no podrá salvarse. Y entonces dice que habla de la eternidad de las tres personas divinas, donde dice eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu, ¿cierto? Habla también de que las tres personas tienen la misma sustancia y habla también de que las tres personas son iguales, porque dice, y en esta Trinidad no hay ninguno mayor ni ninguno menor. O sea que por primera vez, ¿sí?, en el siglo VIII, miren ustedes muy bien, en el siglo VIII después de Cristo, estamos hablando de unos 700 años después de que la Biblia fue terminada de escribirse, por fin los trinitarios tenían una declaración formal acerca de lo que es la doctrina que hoy en día se conoce como la doctrina ortodoxa. Cuando ustedes escuchan hablar acerca de que hay tres personas divinas y distintas en un solo Dios, que esas tres personas son coiguales, coeternas y consustanciales, realmente estamos pasando es al siglo VIII. Al siglo VIII estamos llegando. O sea que esa no puede ser la doctrina primitiva. No puede ser la doctrina que se fundó con el Señor Jesucristo. El problema entonces está en que cuando las personas van a la Biblia, las personas trinitarias van a la Biblia, se ponen las gafas trinitarias, que son las gafas del credo de Atanasio, con las cuales distorsionan la Biblia. Cuando ellos van a la Biblia no van a leer la Biblia, sino que van a leer al credo de Atanasio en la Biblia, haciendo eisegesis en lugar de exégesis, haciendo una distorsión de la palabra de verdad en vez de entender la palabra de verdad. La Biblia no habla de ninguna trinidad de tres cosustanciales, coeternos y coiguales. La Biblia no habla de ese desarrollo de esa doctrina que se llevó tantos siglos para ser desarrollada, sino que la Biblia confiesa que solamente hay un Dios que se manifestó en la carne para venir a salvar y que ahora nos llena con su Espíritu Santo para que nosotros seamos hijos de Dios y estemos llenos de la gloria de Dios. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Muchas personas, he oído yo a muchas personas que hacen el reclamo cuando uno les dice que ellos están creyéndose en el credo de Atanasio y no en la Biblia. Dicen, es que yo nunca he leído el credo de Atanasio. Y lo que ocurre es que ellos no han leído el credo de Atanasio quizás de manera directa, pero sí han leído el credo de Atanasio de manera indirecta. Y sí conocen el credo de Atanasio de manera indirecta, porque todas las veces que usted, querido amigo, oye a un predicador o a un teólogo o a un maestro que dice que hay tres personas divinas y distintas
y un solo Dios verdadero, que las tres personas son consustanciales, coiguales y coeternas, realmente lo que esa persona le está recitando a usted es el credo de Atanasio. Eso es lo que le está haciendo, recitarle el credo de Atanasio. Entonces puede ser que usted no haya leído el credo de Atanasio de manera directa y no pueda decir el credo de manera directa, diciéndolo palabra por palabra, pero sin embargo usted ha aprendido el credo de Atanasio de manera indirecta. Cuando usted lee los libros de teología trinitaria y cuando usted ve que allí dice que hay un solo Dios en tres personas, que las personas son coiguales, consustanciales y coeternas, usted está leyendo ahí el credo de Atanasio de una manera resumida, pero usted está leyendo el credo de Atanasio de manera indirecta. Usted se está enterando de lo que dice el credo de Atanasio y usted está creyendo lo que dice el credo de Atanasio, un escrito que surgió entre el siglo V al VIII, tomando su forma definitiva en el siglo VIII, casi 700 años después de que la Biblia fue terminada de escribirse, y usted está creyendo es en ese escrito antibíblico que está en contra de la Biblia, y cuando usted va a la Biblia, lo que usted hace es leer al credo de Atanasio en la Biblia, en lugar de leer la palabra del Señor, porque usted se dejó poner unas gafas trinitarias que se tienen que quitar para poder entender la palabra del Señor y obedecer la palabra que dice que no penséis más de lo que está escrito, para que no os volváis vanos. Ahora, entonces, ese credo de Atanasio se dio basándose en gran parte, como lo dije ya, en la teología de Agustín. Fue producido en algún momento entre los siglos V al VIII. El credo de Atanasio le dio su forma definitiva a la doctrina de los vencedores de Nicea y Constantinopla. Se declaró la coigualdad, coeternidad y consustancialidad de las tres personas. En conclusión, y aquí ya estamos terminando, podemos decir lo siguiente. Estas palabras que voy a leer son palabras del hermano David Bernard en su obra La controversia trinitaria en el siglo IV, que dice así en conclusión: como un asunto histórico, el trinitarismo ortodoxo no provino a nosotros de la Biblia o de la iglesia primitiva posapostólica. Este procede directamente de Tertuliano y Orígenes, herejes del siglo III, quienes introdujeron por primera vez los términos y conceptos trinitarios claves sobre los que fue erigida su teología. Tampoco alcanzó su plenitud en el Concilio de Nicea. Por el contrario, se desarrolló gradualmente a lo largo del siglo IV. Los personajes claves en este proceso fueron Atanasio, los tres capadocios y, por último, los participantes del Concilio de Constantinopla del año 381 después de Cristo.